Hola, queridos estudiantes y a toda la familia de tercer grado, reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien listos para iniciar la actividad de hoy, siempre agradeciendo a Dios por todas las bondades que nos ofrece. El día de hoy es un día muy importante porque vamos a terminar con éxito nuestra experiencia de aprendizaje cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Nos hemos preparado casi 2 semanas con mucha información sobre las vacunas, sobre cómo prevenirlas. Hemos hablado también sobre algunas medidas de prevención que debemos usar frente al COVID-19. Con toda esta información de tu portafolio que hemos ido trabajando, la actividad de hoy es escribimos y difundimos una carta pública, el área comunicación. Nuestra meta: escribir una carta pública dirigida a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general sobre la importancia de las vacunas y otras medidas que contribuyen a garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. Tenemos bastante información. Ahora, ¿cómo escribiremos una carta pública? Vamos a ver un ejemplo y a partir de ello vamos a hacer el nuestro, ¿listo? Vamos a empezar. ¿Qué vas a hacer? Vas a invitar a tu familia a leer el texto Carta de Esperanza al Personal de Salud del Monseñor Carlos Castillo, Arzobispo de Lima y Primado del Perú, quien se dirige al personal de salud, el cual se encuentra en la primera línea contra la pandemia por el coronavirus en nuestro país. Como tú sabes, los médicos y las médicas se encuentran en primera línea porque están haciendo que todas las personas que hayan contraído el COVID-19 salgan victoriosos de eso. Por eso, el Monseñor Carlos Castillo ha escrito esta carta, como puedes observar ahí. Arriba está el nombre del texto, Carta de Esperanza al Personal de Salud. Este texto tendrá la misma estructura que un cuento, ¿tendrá la misma estructura que una fábula o tendrá la misma estructura que un afiche? Es totalmente diferente, tiene otro tipo de estructura que vamos a analizar. ¿Qué vas a hacer entonces? Primero vas a leer el texto en voz alta y luego vas a observar las partes de la carta pública. Como tú sabes, si necesitamos leer 2 veces, 3 veces el texto para poder entenderlo, lo hacemos, ¿verdad? Luego de que tú lo hayas leído en voz alta a tus familiares, vamos a analizar las partes. Mira, tiene lugar y fecha. ¿Dónde es el lugar? Lima. Y la fecha, 14 de mayo del 2020. Tiene destinatario. ¿Qué es el destinatario? A quien está dirigido. ¿A quiénes estaba dirigido? Al personal profesional y técnicos de salud del país. Tiene un saludo, tiene una introducción al tema, el cuerpo, la despedida y la firma. Todas estas partes, ¿a qué tipo de texto pertenece? A la carta. Excelente. ¿Qué parte del texto es la más extensa, la más larga, que contiene mayor información? El cuerpo. Es fácil si yo lo analizo y lo observo, ¿cierto? Ahora vamos a leer juntos el texto Carta de Esperanza al Personal de Salud. Comencemos. Lugar y fecha, ya lo hemos analizado, ¿verdad? Pero mira en qué lugar se está ubicando. Se estará ubicando en la posición que estás mirando el video, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. En el extremo derecho. Entonces tú tienes que tomar esta carta como ejemplo para hacer la tuya, ¿listo? El destinatario. ¿A quién está dirigido? Ahora, ¿cómo está ubicada? Al extremo izquierdo, ¿verdad? El destinatario es a quién yo le voy a dar a conocer esta carta. Al personal profesional y técnicos de la salud del país. El saludo es como cuando nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero en una carta empieza con una frase cordial. Por ejemplo, queridos hermanos y hermanas trabajadores de salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas en general, doctores y doctoras. ¿Qué sigue? La introducción al tema.
Estamos unidos a ustedes en estos momentos difíciles porque a ustedes les ha tocado la parte más difícil. Está introduciendo ¿a qué tema? Al de la salud, refiriéndose a que los médicos son la primera línea en este contexto de la pandemia del COVID-19, ¿verdad? ¿Qué más contiene? El cuerpo, que era la parte más extensa y que tiene que ir relacionada al tema, ¿listo? Quiero bendecirlos y decirles en este saludo que estamos con ustedes. Están entre los que nosotros decimos hoy a nuestra ciudad Lima, levántate, estamos contigo. Y queremos estar con ustedes también porque son los que en primera línea enfrentan la pandemia con el corazón del amor de Dios. Hasta aquí he leído el primer párrafo de ¿qué? Del cuerpo, ¿verdad? Que está relacionado a mi tema. Segundo párrafo del cuerpo. Como se sabe, el personal médico viene afrontando una dura batalla en todo el territorio peruano, especialmente en aquellas zonas más afectadas como Iquitos y Lambayeque. Ante esta situación compleja, la Iglesia acompaña espiritualmente y se identifica con todas las personas que entregan su vocación, su tiempo e incluso hasta su vida para salvar a nuestro país de la epidemia, siguiendo el ejemplo de amor y servicio que Jesús nos dejó. Tercer párrafo del cuerpo. Son muchos los héroes anónimos que permanecen en centros de salud y hospitales para atender a nuestra población más vulnerable. En este sentido, la Iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción en la pastoral de salud, que consiste en el acompañamiento a las víctimas, familiares y personal médico con visitas a los hospitales y la distribución de oraciones que pueden realizar desde el aislamiento social. ¿Te has dado cuenta qué contiene el cuerpo? Información, ¿verdad? De que, en este caso, de las muchas personas que están dando su tiempo, su esfuerzo para que otras personas que están sufriendo el COVID-19 se recuperen. Y también les está dando esperanza. Por ejemplo, en el primer párrafo del cuerpo dice, levántate, estamos contigo, ¿verdad? También dice que en el segundo párrafo, ante esta situación compleja, la Iglesia acompaña espiritualmente y se identifica con todas las personas que entregan su vocación. Si tú analizas el cuerpo, te vas a dar cuenta que está relacionado al tema. Seguimos. Otra parte de la carta, la despedida. Como nosotros usualmente decimos chao, hasta luego o nos vemos, ¿verdad? En este caso la despedida es un poco más formal. Entonces dice un saludo cordial y bendiciones. La firma puede ser el nombre de la persona que lo ha escrito o también puede hacer su rúbrica, ¿verdad? Lo que hacemos así como un dibujito. En este caso ha puesto su nombre, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. Hemos concluido de leer exitosamente la carta. Si tú necesitas hacer una relectura, la realizas para poder entender sus partes. Recuerda, la carta pública es un tipo de documento formal leído por una amplia audiencia o por un gran sector de la población. La carta pública suele tomar la forma de una carta enviada a una persona, pero al mismo tiempo se muestra al público a través de periódicos u otros medios de comunicación. Como nuestra meta el día de hoy es escribir una carta pública, nosotros vamos a escribir con la estructura de la carta y la vamos a hacer pública mediante nuestras redes, que es el WhatsApp. Ahora, con un familiar responde estas preguntas. Puedes regresar al texto las veces que sean necesarias, ¿listo? ¿Para qué fue escrita esta carta pública? ¿Para qué? Recuerda que la carta
El texto se llamaba Carta de Esperanza al personal de salud. ¿Para qué habrá sido escrita? Para dar mensajes de esperanza al personal de salud. ¿Sobre qué tema trata la carta? Sobre los médicos y las médicas que dan todo su esfuerzo por las personas que tienen COVID-19 y les ayudan a vencerlo. ¿También de qué trata? Trata de la esperanza que quieren transmitir mediante las oraciones que ellos realizan, ¿verdad? ¿A quién o a quiénes está dirigida? Estaba dirigida a todo el personal médico y técnico que labora en los hospitales. ¿Qué nos informa o recomienda? Ante esta situación compleja, la Iglesia acompaña. ¿Qué nos informaba? Que la Iglesia está acompañando y también se está identificando. ¿Y qué está recomendando? Que la Iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción, ¿verdad? En este caso, las oraciones que ellos realizan. Mediante las respuestas anteriores, hemos podido identificar el propósito, el destinatario, el contenido y la información o las recomendaciones que se brindan en la carta. Ahora vas a leer atentamente lo que dice Juan. Ahora, prepárate para escribir una carta pública que motive a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general a protegernos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. Planifica la escritura de la carta pública. Para planificarla tenemos que responder las siguientes preguntas. Te ubicas en el círculo morado. ¿Qué vamos a escribir? ¿Qué escribirás? Una carta pública, ¿verdad? ¿A quiénes te dirigirás? A las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. ¿Para qué escribirás? ¿Para qué? Para compartir los aprendizajes sobre las vacunas, algunas medidas de prevención, todo lo que hemos ido aprendiendo en estas 2 semanas. ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? Lugar y fecha, saludo, cuerpo y las otras partes que has podido ver, ¿cierto? La despedida, la firma, y vas a poder ir recordando qué partes necesita tu carta cuando vas a escribir las respuestas. ¿Dónde publicarás la carta? Como va a ser pública, nosotros la vamos a publicar en nuestro grupo de WhatsApp. Una vez que ya hemos planificado, vamos a continuar organizando nuestras ideas. Vas a pensar en las ideas más importantes que quisieras comunicar en la carta pública y las vas a escribir en tu cuaderno u hoja de reuso. Observa los siguientes ejemplos. Ideas importantes. Por ejemplo, aquí han puesto las ideas que quieren transmitir en su carta. Las vacunas son escudos protectores que nos permiten mantenernos saludables. ¿Por qué estamos poniendo ideas? Para saber qué contenido va a tener mi carta. Las niñas, los niños y los adultos mayores necesitan recibir las vacunas con mayor prioridad. Y otra idea que han colocado, el distanciamiento social y el frecuente lavado de manos nos ayudan a cuidar nuestra salud. Después de haber anotado todas tus ideas que tú quieras compartir, de repente son más, vas a considerar los criterios que se indican a continuación. El propósito de la carta será compartir tus aprendizajes sobre la importancia de las vacunas y otras medidas en favor de la salud. Vamos a compartir tus aprendizajes sobre lo que hemos aprendido de las vacunas, sobre lo que hemos aprendido de las medidas en favor de nuestra salud, ¿verdad? En el contexto del COVID-19. Vas a utilizar un lenguaje formal. Vas a tener presente las partes de la carta. Toma en cuenta información científica para explicar las razones de la importancia de las vacunas.
todo lo que hemos ido investigando, ¿verdad? Y vas a indicar algunos compromisos que deben asumir para prevenir las enfermedades y cuidar el bienestar de las familias y la comunidad. Ahora vas a textualizar la carta. ¿Qué significa textualizar? Escribir. En tu cuaderno o en una hoja de reuso vas a escribir la primera versión, como nuestro primer borradorcito, ¿verdad? De la carta pública de acuerdo con la información que ya has organizado en tus ideas. Para escribir la primera versión, ¿qué necesitas? El esquema u organizador visual con las partes de una carta pública que hemos leído anteriormente. Necesito ese esquema porque mediante él yo me voy a guiar cómo voy a escribir mi carta. Vas a tener presente el propósito. ¿Para qué vas a escribir la carta pública? Vas a tomar en cuenta los criterios sobre cómo escribirás la carta pública. Recuerda que debes contar con los trabajos realizados durante las 2 últimas semanas. Ahora vas a observar el siguiente ejemplo. Mira cómo es la estructura que debe tener tu carta. Debe tener lugar y fecha, dónde y cuándo. Por ejemplo, estamos en Arequipa, ¿verdad? Diremos Arequipa es el lugar, pero me dice la fecha. La voy a escribir el 25 de septiembre del 2020. Cuando haya colocado la fecha alineada, mira cómo está alineada al margen derecho de cómo estás mirando el video, al margen derecho. He cumplido con el lugar y la fecha, check le pongo. Siguiente, destinatario. ¿A quiénes te vas a dirigir? ¿A quiénes nos íbamos a dirigir? A las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. Ya puse mi destinatario alineado al margen izquierdo. Check, lo logré. El saludo. Como tiene que ser formal, entonces lo haré de forma correcta. Querida familia y ciudadanos en general. Estoy saludando, ¿verdad? Check. Ahora me voy a la introducción al tema. ¿Qué tema se va a tratar? El tema es la salud, ¿verdad? Cómo podemos nosotros cuidarnos, cómo podemos prevenir las enfermedades. Lo que yo estoy haciendo es una propuesta. Tú la puedes mejorar. Decimos, la salud es una responsabilidad compartida. Por eso es importante cuidarnos y así cuidar a los demás, siguiendo medidas de prevención contra las enfermedades. En mi caso, esa es mi introducción, el tema del que yo voy a hablar. ¿Listo? Check, lo logré. ¡Ay! Ahora me toca el cuerpo. Son las ideas que van a explicar cómo y por qué debemos prevenir las enfermedades. Podría organizarlo por párrafos, ¿verdad? Como lo hemos visto en la lectura anterior. Por ejemplo, el primer párrafo diría: quiero compartir con todas y todos ustedes información sobre la importancia del cuidado de nuestra salud y algunas medidas de prevención de enfermedades para practicar desde casa. Hasta aquí tendría mi primer párrafo. ¿Cómo inicia? Con letra mayúscula y acaba en un punto aparte. Después puedo poner en mi otro párrafo: las vacunas son escudos protectores. ¿Para qué? Para prevenirnos de las enfermedades y es importante que estemos atentos a las campañas de vacunación. Punto aparte. Y ahora toco otro tema. Las recomendaciones para no enfermarse del COVID-19 son, y anotarás algunas, ¿verdad? Tu cuerpo es la parte más extensa de tu carta. Recuerda que tiene que estar basada con la información que hemos ido aprendiendo. Puedes incluir más ideas si lo consideras necesario, porque lo vamos a compartir y tus demás compañeritos lo van a leer. Cuando hayas terminado, checa el cuerpo. La despedida es el cierre del tema. Puedo decir: hasta otra oportunidad, gracias por leer mi carta, ya nos encontraremos.
entre otros tipos de despedida. ¿Listo? Y la firma puede ser tu nombre. En este caso, como yo la estoy terminando de redactar, sería profesora Isabel. Y de repente hago mi rúbrica, ¿verdad? Como mi dibujito firmando mi nombre. Pero si pones tu nombre, ya es tu firma. ¿Y te has dado cuenta entonces la estructura de la carta? Tienes que tener en cuenta cómo está organizada, a qué lugares va el lugar y fecha, en qué lugar van los destinatarios, el saludo, la introducción al tema, el cuerpo, despedida y firme. Este es un esquema. Entonces tú tienes que hacerlo de igual manera, dejar los espacios correspondientes. Recuerda usar las mayúsculas, las comas, los puntos, punto seguido, punto aparte, como yo esté necesitando, 2 puntos aparte, entre otras. Para eso se te está mostrando los esquemas, ¿verdad? Para que tú tengas una idea de cómo vas a hacer tu carta. Y después de escribir esto, vas a revisar la primera versión. Vamos a corregir todo lo que tengamos que mejorar. Y ahora con tu familia. Vas a invitar a tus familiares a dialogar sobre la actividad de hoy. Puedes explicarles el propósito de la carta pública y comentarles que lo que aprendiste durante estas 2 últimas semanas te ha servido para escribirla. También les comentarás cómo lograste escribir la primera versión de la carta y le vas a pedir a los familiares que te están acompañando que la lean, ¿listo? Luego les vas a plantear las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de la carta creen que causan interés a las personas que la leerán? ¿Qué aspectos de la carta? El cuerpo, ¿verdad? Es el que más me va a causar interés porque ahí vas a poner las ideas, todos tus aprendizajes que has ido adquiriendo. ¿Para qué les servirá la información escrita en la carta? ¿Para qué? Para conocer un poquito más sobre las medidas de prevención contra las enfermedades, la importancia de las vacunas, entre otras que tú hayas escrito. ¿En qué ayudará a tomar mejores decisiones a las personas? ¿En qué va a ayudar? En el cuidado de su salud y de su familia. ¿Por qué? Porque nos vamos a mantener sanos, porque nos vamos a informar, que es lo más importante. ¿Listo? Y ahora vas a reflexionar. Solicita a un familiar que vuelva a leer la primera versión de la carta y analicen la relación entre las ideas y la parte. Lugar y fecha, destinatario, saludo, entre otras que has podido observar. Y le vas a pedir sugerencias para mejorar la carta a partir de los criterios de la siguiente lista de cotejo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? Es necesario que tú leas tu primera versión para que te des cuenta si de repente faltan las mayúsculas, las comas, los puntos. Recuerda que tiene que tener sentido, ¿verdad? Una vez que tú lo leas, lo va a leer tu familiar y van a revisar con este cuadrito, con esta lista de cotejo. En mi carta pública, registré la fecha, check, tiene que ir la fecha. Escribí el destinatario y saludo. De repente me olvidé, no lo escribí. Entonces, como es mi primera versión, regreso, lo escribo y una vez que lo haya hecho, me pongo check. Escribí la introducción del tema, no lo hice. ¿Qué hacemos? Regresamos, escribo y lo habré logrado. Escribí con letra clara la información sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades y proteger nuestra salud. ¿Has escrito con letra clara? Tú te vas a dar cuenta que es una letra clara cuando tú la leas y tu familiar la pueda leer, ¿cierto? Entonces, check si lo has logrado. Empleé las mayúsculas y el punto final de cada párrafo. Check. Escribí la despedida. A ver, revisa. ¿Escribiste tu despedida? Si te olvidaste, hazlo para que puedas ponerle check a esta lista de cotejo. Coloqué mi nombre completo y mi firma. Yo solo puse mi nombre. ¿Qué me estaría faltando? Mis apellidos. Entonces yo regresaré a mi carta, colocaré Gutiérrez Sánchez y
lo habré logrado. ¿Te das cuenta que a partir de la reflexión tú puedes mejorar la producción de tu texto? Claro que sí. Ahora les vas a preguntar, ¿en qué te ayudó revisar la primera versión de la carta pública? Les vas a preguntar, ¿en qué nos ayudó revisar la primera versión? De repente en mejorar la escritura de algunas palabras, en colocar las mayúsculas, los puntos, escribir con letra clara, entre otras, ¿verdad? ¿Qué dificultades tuviste al escribir la carta? Una dificultad podría ser el orden de las partes, ¿verdad? ¿Y cómo la superaste? De repente mirando el ejemplo, observando el esquema que te hemos dado. Y toda tu familia te va a brindar algunas sugerencias. Entonces, a partir de esas sugerencias y los comentarios que te den, vas a hacer las correcciones necesarias en la primera versión de la carta. Recuerda que estamos en la primera versión. Y luego de haber revisado, mejorado en tu borradorcito, vas a escribir la versión final en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Cómo es la versión final? Tiene que tener todas las partes que te he mencionado de la carta, tiene que estar escrito con letra clara, las mayúsculas, los puntos, las comas, y fijarme muy bien en las palabras que he escrito, porque tienen que tener entre ellas sentido, ¿verdad? ¿Cómo quiero llegar yo a la persona que va a leer mi carta? Con la ayuda de tus familiares y por los medios que tengan a su alcance, vas a enviar la carta pública a sus destinatarios, a su destino. ¿Y quiénes son los destinatarios? Las amigas, los amigos, los familiares, tu profesora, tu profesor y demás personas para que todos podamos leerla. Por eso es necesario que esté con letra clara y tus ideas sean precisas de acuerdo a lo que nosotros hemos ido investigando y estudiando. Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Tenemos que escribir bien nuestra carta pública y la manera de difundirla es enviando su fotito para poder compartirla. Que tengas un hermoso fin de semana, descansa y disfruta mucho de tu familia. Nos vemos.